Carlos María Neila Muñoz ha sido a los coloquios, lleva un montón de años, unos cuantos, participando, y viene a hablar sobre demografía urbana en Cáceres el año 1915. Su fuente documental archivística fundamentalmente lo ha basado en el padrón vecinal del año 1915 en la ciudad de Cáceres. Buenas tardes. Me alegro mucho de participar, como has dicho, un año más en estos coloquios, que son en su 54 edición en la que me honro participar. Mi más sincera enhorabuena, como digo todos los años, a los organizadores presentes y ausentes a lo largo de todos estos años. Permítanme ustedes, antes de comenzar... Perdona, Carlos, Vaya. Ay. Gracias. Permítanme ustedes, antes de comenzar, pues, un pequeño recuerdo, homenaje a un compañero, un docente y un compañero investigador, Francisco Sillán, también veterano en estas lides. Allá por los primeros días de junio me lo encontré en la calle, en la avenida Antonio Hurtado de Cáceres, y estuvimos comentando. Dice, bueno, Carlos, nos vemos en los coloquios. Sí, sí, por supuesto. Dice, a ver si la organización este año no hace por coincidir y vamos en el mismo coche. Yo, sin problema ninguno. Paco, ¿te vienes conmigo? Vale. Pues no se ha podido venir conmigo. Bueno, por lo menos en el recuerdo. La última vez que estuvimos juntos fue, además de eso, fue en la localidad de Puerto Santa Cruz, él presentando un libro sobre Nuño de Flores, me parece, sí, y yo uno sobre demografía en la localidad. Entonces, desde aquí, pues, un pequeño homenaje a su memoria, como investigador y como persona y como docente. Bueno, esto es la ponencia que estoy presentando, lleva por título Cáceres 1915, demografía urbana. Esta vez he dejado a un lado mis alcaldes de Cáceres, con todo mi cariño y con todo respeto, y entonces he vuelto a la demografía urbana. ¿Por qué Cáceres y 1915? Cáceres porque es mi localidad de nacimiento, me considero catobi, aunque es un término un poco abierto. Normalmente se dice que ser catobi en Cáceres es tener dos generaciones que hayan nacido en Cáceres, y yo no tengo todavía dos, mis hijos sí, pero yo todavía dos, pero me considero un catobi. Y después 1915, ¿por qué? Porque ahora, como ha comentado mi compañero, pues ahora lo veremos en las fuentes documentales, mi idea era 100 años hacia atrás. Siempre desde un punto de vista antropológico, social y cultural, no histórico. Siempre. Yo historiador no soy antropólogo. Entonces mi idea era 1925, pero visto la documentación que había en el archivo, en 2025 era casi imposible consultarla. Eran unos ojos, unos libros así de grande, un papel fino, un papel ya amarillo, que faltaban hojas, y entonces digo yo, no, para hacer una cosa que no se adapta a la realidad, digo yo, voy a intentar antes y después. Y entonces 1915 me la encontré y bueno, pues fue por eso, por ese motivo. Esta es la cuarta entrega sobre demografía. La primera fue en 1917 sobre epidemias y muertes en la primera mitad del siglo XX en Cáceres. La segunda, nucialidad, durante la Guerra Civil, 36-39. La tercera, la muerte en 1941, y ahora esta última. ¿Cuáles han sido mis fuentes documentales y archivísticas? Dos. El padrón de vecindad del año 1915 depositado en el Archivo Histórico Municipal. No sé si ustedes lo conocen. Está ubicado en el Palacio de la Isla, en la Plaza de la Concepción de Cáceres. Y, por supuesto, el INE, el Instituto Nacional de Estadística, que he consultado a través de Internet. El padrón de vecindad lo he consultado allí, en el Palacio de la Isla.
En el Palacio de la Isla está la documentación de Cáceres, capital, hasta 1975. Si alguna persona quiere consultarlo a partir de 1975, se tiene que ir al archivo administrativo municipal que está en el edificio Barondo, a la entrada de Cáceres, enfrente de la antigua Facultad de Geografía e Historia. Esas son las dos que he consultado. Me gustaría que en un futuro ustedes puedan acceder y puedan leer esta colaboración, esta y la de todos los demás compañeros, de forma analógica y digital, porque es un hecho muy importante que los coloquios históricos de Trujillo al año siguiente siempre lo publican de forma, por lo menos, analógica, aunque tienen acceso también a través de forma digital, a través de la página web. Perfectamente, perfecto, perdonen la expresión. Ahí tienen ustedes el padrón vecinal de 1915 depositado en el Palacio de la Isla. Es un pedazo librón gordísimo y ese es como está conservado. Está conservado muy bien. Fue una sorpresa para mí. Entonces digo yo, 1915, no hay más solución, no hay, me lo elijo y punto, se acabó. Esta es una de las páginas y esa es la distribución de Cáceres en ese año. En 1915. Estaba distribuido por barrios y por distritos, y por barrio. Plaza Mayor, Santo Espíritu, las iglesias, por supuesto, Santa María, San Mateo, Audiencia, Adarves, San Antón, Concepción y un apartado que se denomina Diseminados, pero que Aldea Mores, que era un pueblo impresionantemente ya grande. Esos son las 7 distribuciones que consta el padrón vecinal, denominado así. En el siguiente se denominaba padrón municipal, es lo mismo. Miren ustedes, con qué claridad tenían esas hojas después de 110 años. Eso es lo que yo he visto, eso es lo que yo he consultado. Es una hoja cualquiera, la 252. Entonces, yo me encontré con esto, con estas letras, con estas condiciones, digo yo, pues aquí hay trabajo en ello. Pero vamos, he tenido que ir leyendo línea a línea, 1485 líneas, y todas después metidas en una base de datos haces. Lo único problema que me encontré es que la fecha de nacimiento, como en otros padrones municipales, ya venía. ¿Qué edad tenía cuando estaba empadronado en ese momento? Pues tenía 25 años, aquí no. Aquí ya eso no, lo he tenido que hacer con la fórmula correspondiente a la base de datos para saber las edades que tenían esas personas en el momento del padrón de vecindad. Vean ustedes la población de Cáceres. Estamos hablando de 1915. Varones, 6.842. Mujeres, 7.738. Total, 14.580. Más mujeres que varones. Un 6,5%, 15% más de mujeres que de varones. En función del padrón vecinal. Lo vuelvo a repetir. Me tomo la libertad de expresar aquí dos fuentes documentales, las dos que he consultado. Uno es en el año 1915, los 14.580 habitantes del padrón de vecindad, y lo otro, todas las barras azules están sacadas del INE. ¿Por qué? Para que nos hiciéramos una idea lo más didáctica posible de los 14.580 habitantes, cómo se encajaban en la línea progresiva de población de Cáceres, desde 1877 hasta el 2021, que es lo que está al día de hoy depositado y se puede consultar de forma internet en el INE. Ahí tenemos 14.580 habitantes, solo para que lo veamos. Vean ustedes, siempre se dice que las comparaciones son odiosas, pues en este caso no, desde mi punto de vista. Vamos a comparar 3 localidades. La he cogido al azar. Bueno, al azar no, por supuesto. He cogido Cáceres, he cogido Trujillo, donde mi querida Trujillo, que he estado aquí
más de 10 años de maestro, y Plasencia, segunda localidad en población en la localidad, ahora mismo en la actualidad. Miren, en la columna de la izquierda, censo de 1910, padrón de 1915, censo de 1920 y por último el censo de 2021. Fíjense cómo han evolucionado las poblaciones. Por ejemplo, Cáceres, de 14.500, 14.580, 20.200 y censo del 21, 95.000. No llega a Cáceres, no llegamos a los 100.000. Por más que podemos, por más que se intentan, no se llega a los 100.000. Imposible completamente. Trujillo. Vean ustedes la línea roja del centro. Claro, yo no tengo acceso a los datos. Aún no tengo acceso a los datos del padrón de 1915 de Trujillo. Por lo tanto, he puesto una interrogación. Pero sí tenemos otros valores de referencia, como son los 9.971 habitantes del 10, los 11.500 de 1920 y los actuales, de 8.859. Y por último, actualmente la segunda ciudad en importancia de Cáceres, de la provincia, de los 8.900 de 1910 a los 39.000 del 860. Vuelvo a repetir, me tomo la libertad de mezclar las dos fuentes documentales, el INE por un sitio y el padrón vecinal por otro. ¿Cuáles son las calles de más población, con más personas empadronadas en la localidad de Cáceres, con una frecuencia mayor o igual a 300? En primer lugar, la calle General Margallo. Ustedes la conocen perfectamente, la pueden conocer o no, perdón, con 743 personas. La mayor calle, con mayor población de Cáceres. La calle Calero, la tradicional calle de Cáceres, la que va desde abajo donde se recibe a la Virgen hasta Santiago, la calle Calero de Cáceres. La calle Canaleja, que iba desde la Plaza Mayor hasta la salida de Cáceres en dirección a Casar de Cáceres. Santa Gertrudis, al lado de la actual parroquia de San José, y la Barrocala en el mismo barrio. Esas son las 5 localidades con más o mayor población de Cáceres en 1915, en personas empadronadas. Antes de pasar, estoy tomando datos, los datos que vienen en el INE actualmente es población de derecho. Un inciso, la diferencia hay entre población de hecho y población de derecho. La población de hecho son la población que hay ahora mismo. Por ejemplo, en Trujillo, ahora mismo, el día 24 de septiembre de 2025. Esa es la población de hecho. No se utiliza ya. Ni el INE la utiliza, que es el Instituto Nacional de Estadística. Los datos fiables de España en el INE. No se utiliza población de hecho. Y después está la población de derecho, que es la que se utiliza, que son las personas que tienen residencia oficial en la localidad. En la comarca, en el país, etcétera, etcétera, etcétera. Que están empadronadas, independientemente de que estén en ese momento, cuando se ha hecho, viviendo o no, pero que están empadronadas oficialmente. Esos son los datos que maneja ahora mismo el INE y que yo lo he utilizado en esta ocasión. Son las calles. Estado civil. Aquí hay cosas muy curiosas. Hay más solteros en Cáceres que casados. 54% más de solteros que de casados. No sé cuánto ahora mismo. Más que de soltero de casado, así, un 0,8 más de por ciento de solteros que de casados. Después estaban los viudos, los célibes, los que tenían un voto de castidad, los mal casados. Ahora mismo, un segundo. Y los separados y los sin datos. Separados está claro, los célibes, los sacerdotes o las monjas, etcétera, etcétera. Y los mal casados, mal casadas en este caso. Casados. Personas que se habían quedado embarazadas y que después, por motivos de la vida, no se habían emparejado de una forma adecuada. Entonces eran mal casados. Era una opción más en el estado civil que tenía el padrón vecinal y que se fue prolongando durante 2 o 3 años hasta la Primera República. Los mal casados.
Fíjense ustedes, de solteros a casados, un 54,84% y un 36,76% de casados. Eso es el estado civil aquí en Cáceres. Aquí en Cáceres no, en Cáceres, perdón. Esa es la pirámide de población. No es muy ortodoxa, lo tengo que decir. He utilizado para los varones el color azul, que normalmente se utiliza, y para las mujeres el color rojo, que normalmente se utiliza. Pero después, como en el documento viene todo en blanco y negro, lo que he optado para una visión y para una comprensión mejor, desde mi punto de vista, y más didáctica, bueno, pues entonces a los varones, a las barras, le he puesto punteadas. Es una libertad que me he tomado, solo, exclusivamente, para una visualización mejor. Es una pirámide normal y corriente, una pirámide de forma triangular. Le comento que normalmente hay 3 tipos de pirámides en demografía, por su forma: triangular, de campana y de bulbo. La primera es la de la piramidal, que es una población, un país, una comunidad que está creciendo, que va a crecer, no está desarrollada. En segundo lugar, se llama progresiva. En segundo lugar, tenemos la estancada, que es la de forma de campana, donde está en desarrollo, como Cáceres, a lo largo del tiempo, no solo en este año. Y por último está la regresiva, que es la que tiene forma de bulbo, donde es una población ya desarrollada, pero envejecida, que tiene muy pocos, abajo, en la base, muy pocos nacimientos. Fíjense ustedes, fíjense ustedes abajo de toda la base lo amplia que es en 1915. ¿Qué quiere decir? Que había muchos nacimientos, entre 0 y 9 años. Ahora mismo, en un país, en una pirámide de bulbo, hay muy poca base. ¿Por qué? Porque hay muy poca natalidad y hacia arriba, muchas personas mayores de 60, 70, 80 años. Más mujeres que hombres, sin lugar a dudas. No sé cómo voy de tiempo, pero muy bien. Antroponimia. Vamos a estudiar, he intentado estudiar cuáles son los nombres que más se repetían en Cáceres en ese año. Cuidado, me encontré con un problema después de haberlo hecho. Digo yo, ¿y por qué voy a poner, por ejemplo, una mujer que haya nacido en Trujillo, que se llame Victoria, por qué la voy a poner en Cáceres? De Brozas, una persona que se llame Antón o Milagrosa, porque la voy a poner en Cáceres. De Casa de Cáceres, Prado, porque la voy a poner en Cáceres. Entonces, lo que usted es que solo estudié las personas nacidas en Cáceres. Punto. Las personas que sus padrinos, sus abuelos le habían asignado un nombre determinado. Entonces, con una frecuencia tanto de varones como de mujeres de mayor o igual a 200, ¿cuáles eran los nombres de varones que más se repetían? José, Antonio, los tradicionales, para que decir una cosa otra vez. José, Antonio, Francisco, Manuel y Juan. Y de frecuencias de mujeres con mayor o igual a 200, María y Antonia. Los María tal, que tuvimos María por todos los sitios en el periodo post-conflicto civil, bueno, pues aquí solo eran María Saseca y muy poquito María de los Ángeles, o María de Pilar, o María Josefa, etcétera, etcétera, y Antonia. Pero como me quedaba flojo, digo, bueno, voy a poner, para que se vea bien en cursiva, cuáles son el tercer nombre y el cuarto nombre que más se repetía. Juana y Josefa. Son los nombres de personas nacidas en Cáceres. ¿Cuáles eran las localidades de origen de esas personas empadronadas en Cáceres? Con una frecuencia de mayor o igual al 10. Esto me sirve muy bien para una persona que estudie la inmigración. Personas que habían ido a Cáceres, que se habían empadronado, pero que no habían nacido en la localidad. ¿De dónde procedían en su mayor parte? Pues al lado de Cáceres. Casar de Cáceres con 316 personas, Malpartida de Cáceres, Trujillo con 229, las tengo todas con nombre y apellido,
aunque no debería, por la Ley de Protección de Datos de Carácter Personal es mejor obviarlo. Pero Trujillo, como Trujillo es mi Trujillo, bueno, pues entonces lo apunté ahí por un futuro, aunque no debería hacerlo. Arroyo del Puerco, que todavía no era Arroyo de la Luz, Brozas, Plasenzuela y Ceclaví. Esos son para estudiar la inmigración, no emigración, la inmigración de personas que había recibido Cáceres, de dónde procedía. Casa de Cáceres, Malpartida de Cáceres, Trujillo, Arroyo del Puerco, etcétera, etcétera. Esos son las personas de origen. Estoy terminando. Profesión de los varones. ¿En qué trabajaban los varones que habitaban Cáceres? Jornalero, un 61%. Bueno, todo el mundo trabajaba de jornalero. Empleado con los señoritos, con los condes, con los marqueses, etcétera, etcétera, etcétera. 76, 72. Asilados. ¿Qué quiere decir asilados? Que las autoridades lo habían acogido oficialmente como refugiados, por llamarlo, por emplear una palabra actual. SS, indeterminado. Aquí me encontré yo un problema. Digo, ¿cómo va a haber varones con suceso indeterminado? Pues entonces lo que hicieron, porque lo comprobé, digo, bueno, que puede haber algún error. Vale, Pepito, por ejemplo, bueno, pues se han confundido y han puesto suceso. Vale, Juanito, pero es que después uno y otro, digo yo, pues entonces han debido de poner que utilizaban, que las profesiones de esas personas eran las de un hombre. ¿Que cuáles eran esas profesiones? Pues jornaleros, empleados, etcétera, etcétera, etcétera. Eso lo he pensado, porque no había errores y en ningún SS, que es suceso, más adelante en otros padrones municipales aparece SL, sus labores. Entonces también había industrial, carpintero, comerciante o del comercio, supongo que es igual, que son palabras sinónimas, supongo. Zapatero, escribiente, dependiente, propietario y militar. 2 minutos. 2 minutos, ahora mismo termino. Sí, señor. Profesión de las mujeres, aquí están. Suceso. Ya le he dicho que más adelante, en el siguiente padrón municipal, no en el siguiente, sino un poco más adelante, ya son SL. SL para las mujeres es una forma de, pues un título, es un peldaño más en la profesión de las mujeres. Suceso es, bueno, pues el sexo de las mujeres. Pues, pues nada, cría a los vástagos, cuidar en su casa a la generación antecedente y atender al marido, punto. No. Ahora ya, antes, en ese momento, SL significaba, hombre, que sabía un poco de costura, que era un poco de sirvienta, etcétera, etcétera. Después de ese suceso indeterminado, la profesión de la mujer, sin ser despectivo, por favor, por alguna sonrisa que he visto por ahí, es un 91,86%. Casi todas las mujeres tenían suceso, vamos, que estaban en casa. Punto. Sirvienta, religiosa, en Cáceres había muchos religiosos, asilada, jornalera, pensionista, maestra y propietaria. Estoy terminando. Y por último, posiblemente una de las cosas que a mí me llamó mala atención. Formación, leer y escribir. Y había 4 opciones. Personas que sabían leer y escribir. 1. Personas que no sabían ni leer ni escribir. 2. Personas que sí sabían leer, pero no escribir. Y personas que no sabían leer y sí escribir. Vean ustedes. Un 36,50% de la población de Cáceres en 1915 no sabía leer ni escribir. Era un tanto por ciento muy elevado. Yo, como he sido maestro de educación de personas adultas y he enseñado a leer y escribir a personas de 60, 70, 80 años, aquí en Broza y aquí en Trujillo, pues que yo veo estos resultados y me daba pena. Digo, ¿cómo 36-50% de la población de Cáceres no sabía ni leer ni escribir? ¿Qué parecía? Me parecía, digo, pues sí, era 1915. Pues sí, lo sé, lo reconozco. Y después, sí sabían leer un 51%. Penúltima. Y ahora, ese 36,50%, ¿que eran varones o mujeres? Vean ustedes,
con la libertad que me he tomado de volver a hacer, a puntear la barra de varones, fíjense, casi todas las personas analfabetas eran mujeres. Con frecuencia mayor o igual a 10 años, ¿eh? No puedo meter un niño o una niña de 5 años. No lo puedo meter, ni de 2. Hombre, ahí eso no lo puedo meter. Entonces, opté por una frecuencia de mayor, igual a 10 años. Vean ustedes la pirámide de población, que casi todas las personas analfabetas de esos 36,50% eran mujeres. En sucesivas ocasiones, si todo va bien, si Dios quiere, y la organización lo permite, pues intentaremos comparar otros años. Y lo prometido es deuda. Muchas gracias por haberme escuchado. Salud, a seguir viéndonos. Y como digo todos los años, esta siempre lo utilizo, pues seguir, que sigamos viéndonos para transmitir, difundir, divulgar nuestra cultura, la cultura de Extremadura en general. Nuestra cultura, una cultura, unas veces material y otras veces inmaterial. Muchísimas gracias.